Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con Fernando Coloma, académico del Instituto de Economía de la Católica, ex súper de Valores y Seguros, hoy la CMF. Fernando, hablamos en la primera parte de 40 horas, hablamos del tema de sueldo mínimo. Hablemos ahora lo que comentamos o lo que veíamos al inicio del programa. El rechazo del autopréstamo en el Congreso de manera bien contundente, pero se abre la ventana para un sexto retiro el 18 de abril. ¿Por qué? Porque se cumple un año del rechazo del quinto retiro. ¿Cómo ves tú este tema, el rechazo del autopréstamo y esta discusión que continúa ya por tercer año consecutivo de los autopréstamos en el Congreso? De los retiros, perdón. A ver, me parece que el tema del rechazo del autopréstamo, afortunadamente triunfó contundentemente el sentido común, la verdad, porque es una contradicción absoluta. Estamos con un diagnóstico de hace mucho tiempo de que hay que mejorar el sistema previsional en términos de tener mayores tasas de reemplazo, que la persona jubile con algo más acorde a lo que estaba ganando antes de jubilar. Ese es el gran desafío, cómo mejoramos nuestras pensiones. Y hacer esto es una contradicción absoluta, porque dirán, oiga, mire, no, si después lo devuelve, es que la economía política de eso creo que es imbatible, o sea, creo que no se va a devolver jamás, digamos, y mañana saldrá otro proyecto muy popular, patrocinado por algún diputado, ¿no es cierto?, si que se hubiera aprobado el autopréstamo, de que precisamente la parte de devolución se vaya dejando de lado y al final nunca se produzca. Pero la reforma incluye en autopréstamo. El proyecto de reforma, claro, es muy distinto a lo que se está proponiendo. Fue un error quizás del gobierno, claro, era para tomar también votos del PDG, pero incluir en la reforma previsional una ventanita de autopréstamo. Yo creo que es un error. Ahora, por supuesto, era una ventanita y no una tremenda ventana como esto otro, digamos. Era un ventanal. Que era un ventanal, exactamente. O sea, pero el concepto, yo creo que hay una contradicción de origen, ¿no es cierto? En el sentido de que, mire, nuestro tema es cómo mejoramos las pensiones y vamos a desvestir el sistema de pensiones. Porque esto, insisto, la credibilidad que pueda tener una disposición de este tipo, de que el día de mañana se va a devolver, yo creo que es muy baja. Y es una lógica, los políticos agarrarían ahí, hay una política súper popular a futuro, como digo, para decir que no corra la devolución, digamos, porque la gente está muy necesitada. Siempre va a haber argumentos. Sí, por eso el ahorro forzoso. Pero es que ese es el tema. Si por eso que el sistema previsional descansa una base de un ahorro forzoso, digamos. Sea el sistema, sea de reparto, sea el que sea. Exactamente, porque de otra forma la gente no lo haría. Siempre va a encontrar una urgencia mayor y todo. Entonces, esa es de la esencia del sistema que hay que preservar y estas cosas lo debilitan. Y eso es lo que me preocupa, ¿no es cierto? Y entonces, claramente aquí tenemos, o sea, afortunadamente se rechazó. Ahora, el sexto retiro va exactamente en la misma dirección. Pero queda claro que agua en la piscina parece que no hay. Yo espero que no haya, porque sería muy irresponsable. O sea, yo creo que de verdad este es un ejercicio básico de responsabilidad. Creo que efectivamente aquellos parlamentarios que puedan estar por un sexto retiro, es decir, son totalmente insensibles al tema previsional del país, a la mirada a largo plazo, son totalmente insensibles al tema inflacionario, porque esta cuestión de nuevo o sea, yo parto con lo previsional, porque se está destruyendo, digamos, un sistema que hay que... una nueva discusión de reforma sacándole plata al chancho. Exacto, es una cuestión absurda. Pero además ya hay efectos manifiestos que ya se vieron, ¿no es cierto?, y que nos han perseguido durante los últimos años del impacto inflacionario. Entonces es una contradicción absoluta. Entonces yo espero que la razonabilidad de una vez por todas prime y que se dejen de proponer estos retiros, digamos. De nuevo, la economía política y el populismo es muy complicado, pero hay que combatirlo con mucha fuerza. ¿Cómo ves tú este reinicio de la discusión de la reforma previsional? Hay una mesa técnica, no está participando Chile Vamos, pero sí va a proponer algunas ideas, se esperan las próximas semanas. ¿Cómo ves este inicio de discusión? Dicen todos que la tercera tiene que ser la vencida, que no hay margen de error para que esto se zanje definitivamente. Llevamos 20 años discutiendo tema previsional. ¿Cómo ves tú el macro, la discusión, cómo se está dando? Porque uno ve, después de lo que sucedió, Fernando, con la reforma tributaria, uno dice, aquí las posturas están bien ideologizadas y aquí en pensiones también. A ver, yo la idea de verdad tratar de hacer una reforma de pensiones de una vez la comparto absolutamente, digamos, y abordar ese tema que nos está persiguiendo por tanto tiempo. Por supuesto que esta mesa yo lo veo bien, pero evidentemente que tendría que ser una mesa que estén todos convocados, que estén todos trabajando. O sea, si falta una pata, evidentemente los avances van a estar así siempre. Esa pata se la mete a los votos del Congreso. Muy feble, entonces yo creo que hay que meter esa otra pata, digamos. Y tratar de buscar un sistema que efectivamente resuelva los grandes temas previsionales, digamos. Y ahí en el fondo, claro, hay un tema de... Hay un tema de edad, o sea, de edad de jubilación impopular, lo estamos viendo en Francia, es muy impopular, pero sin duda alguna, con la esperanza de vida que ha aumentado muchísimo.
ya no es consistente. Uno no puede pretender tener un sistema que proteja bien, ¿no es cierto?, que tenga una pensión acorde a los salarios, si la esperanza de vida es muy alta, porque algunos jubilan y ya... propuso en su minuto incentivos a extender Claro. el trabajo, en el fondo. Tú eres de la idea derechamente de algo que es bien impopular, pero muchos han propuesto, que es extender... A ver, yo creo que, o sea, si fuéramos responsables de todo, sin duda alguna, y es una mirada de realismo básico dado el aumento de la esperanza de vida. Está todo el tema de la cotización, que es muy baja. Yo creo que el gran problema anterior es que esto debería haber sido parametrizado. O sea, hoy día, digamos, con esta esperanza de vida, un 10% es muy bajo, ¿no? Después tenemos, bueno, todas las otras cosas que están dando vueltas, ¿no es cierto? Las lagunas previsionales, tenemos, y en fin, no... Y ese 6% famoso a tu juicio, claro, está la PGU de por medio, y ahí está el argumento de Chile, vamos a decir, con la PGU de por medio, ese 6% debiese ir a cuenta individual. El gobierno propone todo lo contrario. Claro, se tiene que llegar a un punto medio. Uno recuerda también la propuesta del presidente Piñera, que fue 3 y 3. ¿Se debiese llegar, perdón, a ese punto medio? A ver, yo creo que tiene una lógica bastante contundente la idea que si con la PGU se mejoró sustantivamente, o se ha ido mejorando, y probablemente se pueda seguir mejorando, o sea, el aporte del Estado, uno dice, bueno, esta es la parte como solidaria, claro, a ver, si el aporte del Estado al final son el aporte de las personas, digamos, a través del sistema tributario, que sea, de una forma más indirecta, si uno quiere. Pero yo creo que esa es la forma virtuosa de avanzar. Que hay muchos que ven la parte solidaria de impuestos, otros la ven también desde otra forma, que también es intergeneracional. Claro, pero al final, cuando uno empieza con esas otras cosas, de repente se producen desincentivos, ¿ah? O incentivos medio perversos, ¿no es cierto? Si yo sé que voy a tener buena parte de mi cotización adicional, ¿no es cierto?, va a ir a un fondo solidario. Bueno, claro, pero hay que llegar a un la punto naturaleza, medio. sí, la naturaleza es súper... Claro. Algunos van a decir, ¿sabe qué más? Y yo mejor me voy a empezar a informalizar, a tratar de subdeclarar, no sé... Claro. Pero hay que llegar a un punto medio entre las dos posiciones. Ah, no, sin duda. Y yo creo que ese punto medio, no sé, yo siempre he sido la idea de que uno debiera aquí separar agua y decir, mire, aquellos que creen que el sistema público es el mejor, ¿no?, para este tipo y confían, bueno, que puedan elegir y que todo su 16% se lo pueda manejar alguna FP pública. Y el otro que quieren, no sabe qué más, yo creo que el sistema privado, el sistema de incentivos, las rentabilidades que han tenido, y 16% para el sector, para ese ente privado, digamos, sea cual sea su nombre futuro, digamos. Yo creo que esa es la fórmula como que al final, cuando uno mira un poco la discusión, me cuesta entender de por qué no se ha decantado de esa manera, digamos. Porque hay algunos que dicen, mire, yo no quiero que lo maneje el mundo privado. Ya listo, demos la opción que todo se lo maneje un ente público. Y hay otros que dicen a la inversa. Y si estamos en época donde la libertad de elección, la soberanía de las personas, bueno, siempre ha sido importante, pero que esos temas se relevan como relevantes, que uno puede elegir, ¿no es cierto? Entonces, como que no llegar a eso, digamos, o sea, yo creo que la solución es mucho más directa si uno va hacia allá. Lo otro es muy complicado. Los costos de administración, de transición, de allá para acá, las fórmulas. No sé, en ese sentido, yo creo que la simplicidad vale mucho. Queda harto paño por cortar de todas maneras. Fernando Coloma, te agradecemos tu presencia aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas. Muchas gracias. Listo, gracias a ti. Y a ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad en Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica. Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Una semana con mucha información desde la economía, marcada, por ejemplo, lo que hemos visto durante las últimas jornadas, el rechazo en el Congreso, en la Cámara de Diputadas y Diputados, a este proyecto fundido. Son dos ideas, dos proyectos que fueron refundidos de autopréstamo de fondos previsionales. ¿Cuánto puede marcar esto también el debate futuro sobre un seguro retiro, sexto retiro que se va a presentar en un proyecto el próximo 18 de abril? Lo revisamos en la siguiente nota y seguimos en Mirada Económica. Respira aliviado el ministro Marcel, porque finalmente la sala de la Cámara de Diputados le dio un portazo a la reforma constitucional que permitía realizar un autopréstamo de recursos desde las AFP. El proyecto finalmente no tuvo ni la mitad de los votos que necesitaba. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 39 votos, 96 en contra, 10 abstenciones. Rechazado el proyecto. Fue una acalorada discusión en la Cámara. Por más de 2 horas, los parlamentarios expusieron sus argumentos a favor y en contra. Hoy muchos nos critican y crucifican esta idea, pero hace unos años atrás estaban en la otra trinchera, haciendo videos, bailando,
llamando a aprobarlo y funando a los que no aprobaban los retiros. Y todos saben que quienes no tienen plata en las cuentas van a tener un impacto en los precios. Todos lo saben. Qué lindo ver también cómo algunos entendieron la importancia de controlar la inflación. Negativa a legislar el autopréstamo, que tuvo intensas negociaciones en la misma sala. La ministra Tobá, el ministro Marcel y la ministra Jara intentaban en plena sesión alinear a los parlamentarios oficialistas de cara a la importante votación. Y la ministra del Trabajo se acercó a mí minutos previo a la votación y por tanto consensuamos de trabajar una indicación que permita justamente utilizar el autopréstamo que está contenido en uno de los artículos de la reforma previsional para temas quirúrgicos con un monto mayor y con condiciones diferentes. Finalmente, solo 4 diputados oficialistas terminaron aprobando el autopréstamo. El resultado dejó conforme al gobierno, pues se da en una semana donde además se aprobó en el Senado el proyecto de las 40 horas y un paquete de ayudas económicas. Creo que ha primado la responsabilidad. Nos parece una señal muy positiva y con esto podemos volver a centrar la discusión en materia de pensiones en lo que es realmente importante, que es el proyecto de reforma previsional. El gobierno movió cielo, mar y tierra para rechazar este proyecto y se olvidó de la gente, se olvidó de la ciudadanía. Nosotros votamos en contra de este proyecto por los méritos del proyecto, que era muy malo, era muy peligroso, que iba a generar efectos económicos muy dañinos. Proyecto que ahora queda archivado y no podrá legislarse hasta dentro de un año, salvo el autopréstamo acotado de hasta 1 millón de pesos que contempla el gobierno en su reforma previsional. Pero marca esta votación un precedente de cara a la discusión por el sexto retiro. Vienen muchas batallas por pelear y la madre de todas las batallas es el sexto retiro. Si aquí queremos que haya reforma de pensión en el país, que es lo de fondo, tenemos que también entender que las pensiones se construyen en parte y en buena parte con lo que los trabajadores y trabajadoras han ahorrado. Creo que hay una amplia conciencia en los parlamentarios que ese no es el camino. Debate que se dará en el Congreso a contar del 18 de abril, en paralelo a la discusión por la reforma a las pensiones. Solo el futuro dirá si el categórico rechazo al autopréstamo termina siendo una señal de cara a la tramitación de este nuevo retiro de recursos desde las AFP. En lo económico, una semana positiva para el gobierno, lo veíamos, el tema de las 40 horas, el autopréstamo, las ayudas económicas, después de días aciagos, como significó, por ejemplo, el rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados de la reforma tributaria. Sobre todo concentrados en el proyecto de 40 horas, estamos aquí en el estudio con Fernando Coloma, académico del Instituto de Economía de la Católica, también ex superintendente de Valores y Seguros. Fernando, un gusto tenerte aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Igualmente, Andrés, gracias. A ver, está prácticamente en la puerta del horno el proyecto de 40 horas. Tú has puesto, estaba revisando la semana, entrevistas en diarios, algunos puntos que se podría mejorar esta propuesta. ¿Qué te parece sobre todo la forma que se llevó esta negociación, que ha sido muy destacada? Y también qué puntos a ti te hacen ruido respecto a un proyecto que quizás deben haber pocos proyectos, no solamente económicos, en general, que se discuten con este nivel de unanimidad. A ver, lo que pasa es que el mensaje aparece como muy atractivo, en el sentido de decir, mire, vamos a reducir la jornada y todos piensan que van a quedar ganando lo mismo. Y ahí está el gran problema, ¿no? Entonces, aquí cuando uno piensa qué ha pasado en otras partes del mundo, cuando uno ve la realidad económica de las empresas y del país, la evidencia internacional, uno dice, mire, esta cosa no es tan fácil, ¿eh? O sea, reducir la jornada arbitrariamente, o sea, no arbitrariamente, por ley, ¿no? Porque hoy día las empresas pueden y los trabajadores pueden negociar jornadas más cortas. Hoy día el tope es 45 horas, pero hoy día también podrían negociar menos. Algunas lo hacen así, ¿no? Porque con ese tipo de jornada, digamos, se arreglan muy bien desde las dos partes, pero hay otros que no, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día tenemos que una alta proporción de la jornada es de 45 horas, incluso 45 horas y más, lo que es revelador de que hay gente que hace horas extraordinarias y hay una necesidad muy fuerte. O sea, hay una necesidad de ingreso de la gente que la verdad que es elocuente a partir de cuando uno ve las encuestas, y esto lo analizamos nosotros cuando estuvimos en la mesa técnica del 2019, que era una mesa transversal, uno ve las encuestas y una proporción muy alta de gente que tiene jornadas muy altas, o sea, 45 y más de un tercio de ellos se declara
absolutamente voluntario, o mejor dicho, está dispuesto a aumentar su jornada de trabajo, porque el tema de la restricción que tienen es de salario, es de ingreso. ¿Qué condiciones o qué efectos puede tener esta medida, sobre todo, tú ves, Fernando, para futuras negociaciones más que bajas de sueldo ahora? Porque claramente no se puede. Exactamente, pero quiero decir una sola cosa. O sea, todos quisiéramos, ¿no es cierto? O sea, aquí, si la gente tiene una demanda simultánea, quiero más ingreso y quiero más tiempo libre, si eso va de la mano. Y por eso el mundo desarrollado, los países que tienen mayores productos per cápita, naturalmente convergen hacia jornadas laborales más cortas. Y eso es deseable y eso es muy bueno. Si lo que pasa es que cuando uno empuja esto sin estar los fundamentos detrás, digamos, ahí es donde se puede producir el problema y ahí donde... ¿Qué fundamentos tú no ves atrás? Porque uno, cuando esta conversación ha estado hace mucho tiempo en nuestro país, y siempre se habla de productividad, y aquí tiene que haber capacitación, tiene que haber tecnología de por medio, y productividad no tiene que ver con que el trabajador sea flojo o no sea flojo, tiene que ver con capacitarlo, con hacerlo crecer laboralmente. Mira, hay una premisa básica. Hoy día la jornada de 45 horas, ¿no es cierto? Esa es la máxima. ¿Ah? En la máxima uno puede, como decía antes, puede trabajar menos, digamos, de mutuo acuerdo, pero supongamos la persona que está trabajando 45 horas. Bueno, por algo el sistema, una proporción importante de los trabajos, digamos, asalariados, están bajo esa condición. Diría yo, más del 60-65% de los trabajos tienen jornada a ese nivel, que uno dice puede ser muy larga, digamos, y ahí hay un tema como una preocupación, pero por otro lado hay gente que la gran mayoría de los casos voluntariamente lo hace y por eso quisiera trabajar más. Entonces el tema está que uno dice, mire, ¿por qué no lo han hecho automáticamente? ¿Por qué no ha bajado la jornada? Si hay tantas horas como disponible en exceso y lo mismo uno lo pudiera hacer en menos, que es una cierta premisa que a veces tienen. Miren, en vez de lo de 45 horas, lo hago en 40, la pregunta es ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? ¿Qué quiere decir, digamos? O sea, porque en el fondo perfectamente se podría haber hecho. Insisto, el reducir jornada está al arbitrio de las partes, digamos. Entonces, si no lo han hecho, quiere decir que pareciera que no están así. Parece que las 45 horas efectivamente, en términos generales, se trabajan. Entonces, si el día de mañana a mí me dicen, mire, la vamos a bajar a 40, la jornada máxima, y los trabajadores, honestamente, ellos que están con problemas de ingresos, dicen yo quiero mantener el sueldo, uno dice, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? No conversa muy bien esto con la realidad. Hay algunas empresas que están muy estrechas, sobre todo en esta época de crisis o de saliendo un momento difícil, y todavía sigue. Entonces, muchas no van a poder hacer el ajuste. Entonces, hay dos posibilidades. Entonces, algunas podrán decirme, no puedo seguir así, tendré que despedir. Otras dirán, bueno, yo requeriría ajustar el salario acorde a la nueva, me voy a trabajar 40 horas, bueno, hagamos una rebaja proporcional. Eso probablemente va a ser muy difícil que ocurra. Hay negociaciones colectivas, convenios colectivas que eso no lo harían posible. Entonces no lo harían posible en el efecto impacto. Pero a través del tiempo, las futuras negociaciones, sin duda alguna, que van a ir capturando. Ahí va a impactar, más que van a ir capturando. Los reajustes van a tener que ser menores necesariamente. El ajuste se va a ir produciendo ahí. Algunas tendrán que despedir gente, lamentablemente. Otras tendrán que ir haciendo un ajuste a través del tiempo. Y también hay mucha heterogeneidad en el mercado. Ahí se responde con la gradualidad, perdón, Fernando. Muchas veces cuando se pone esa crítica, el gobierno dice aquí hay una gradualidad. No, es que eso es fundamental. O sea, si esto fuera el día de o sea, todo lo que estoy diciendo se extrema absolutamente. O sea, evidentemente la gradualidad ayuda, pero yo creo que no es suficiente. Y uno tendría que hacer más cosas. Pero antes de decir qué cosa, porque hay una serie de cosas que creo que son fundamentales profundizar en este proyecto, hay que decir que también, cuando yo hablo que es muy heterogéneo el efecto, también el ajuste en algunos sectores puede ser mucho más rápido que con negociaciones futuras y todo, porque hay rotación muy alta. En sectores que hay alta rotación, se supone que muy luego se va a producir ese ajuste. Y cuando tenga que contratar de nuevo a esa empresa, lo va a hacer de acuerdo a la nueva realidad. La rotación no es tan rápida. En otras no es tan rápida y hay contratos y hay cosas que lo hacen más lento, ¿no es cierto? Y el ajuste va a ser, pero en otros va a ser mucho más rápido. Si efectivamente uno dice, mire, está trabajando menos y efectivamente la hora que estaba trabajando eran productivas, digamos, no eran horas ociosas, pongámoslo de esa manera. Entonces, claramente el mercado va a llevar hacia el otro lado. Entonces, a ver, yo creo que el desafío, dicho todo esto, yo creo que esta cuestión había que tomarla con bastante como prudencia, dado que el tema del mercado del trabajo ha estado recién recuperándose. Se demoró 5 años, se tomó harto tiempo. Sí, pero con pandemia entre medio, que como que congeló todo, digamos. Pero, a ver, dado lo que existe, que ya se aprobó esto, bueno, yo creo que hay cosas que se pueden hacer y que claramente mejorarían y permitirían evitar este impacto negativo que pudiese producirse, y es lo que han hecho en todas partes del mundo. Hay un elemento que tú ponías en la discusión, yo recuerdo haber leído una entrevista en la semana, por ejemplo, a ver, hablemos de horas mensuales, estamos hablando 4 semanas, 160 horas. Aquí lo que se permite, por ejemplo, usando bien un lenguaje sencillo,
que un trabajador una semana trabaje 35, 45, que haga las 160 en el fondo. Exactamente. Pero solamente en un periodo de 4 semanas. ¿Qué es el No tema? se puede, por ejemplo, tú ponías el ejemplo de otros países que se lleva esta misma lógica, pero ejemplo, a 3, 4 meses. Y hasta un año, en Claro. el caso francés, por ejemplo. De ir acomodando esas 160 horas mensuales, pero no a 4 semanas, sino que a 4 meses. ¿Cómo, para Exactamente. explicarlo A ver, bien? es que el tema es que uno tiene que buscar como posibilidades virtuosas, donde ambos puedan ganar, trabajadores y empleadores, ¿no es cierto? Entonces, déjeme ver por el lado de los empleadores. Uno dice, mira, hay estacionalidades claras en determinadas actividades. Comercio. En el comercio, en la agricultura. Sí. Entonces, ellos dirían, mira, pero yo hoy día estoy sometido a una regulación que es rígida, que tengo una jornada ordinaria de trabajo de 45 horas y no puedo decir que trabaje más intensamente en un periodo y en otro. Que son medio muertos. Exactamente. Entonces uno diría, y que uno dice, oye, pero ¿qué ineficiencia hay detrás, digamos? Entonces, dado esto, que se va a bajar a 40 horas, uno podría ser mucho más ambicioso y en beneficio de los trabajadores y de la empresa. Por el lado de la empresa, digo, se pueden aprovechar mucho mejor esa estacionalidad. Entonces yo podría decir, mire, ¿sabe qué más? Los meses de alta demanda, yo voy a trabajar jornadas más largas de 40 horas, 45, 48, ¿ya? Y en las otras, en que tengo una demanda mucho más baja, yo voy a tener jornadas más cortas, ¿ya? Por ejemplo, llegó el comercio, diciembre, noviembre, por ejemplo. Claro, empiezan las ventas altas. Exactamente, y enero, febrero es mucho más muerto, ¿no es cierto? Y yo no soy experto en la estacionalidad del comercio, pero claramente ahí hay estacionalidades claras. Ahí quisieran, y los trabajadores también quisieran ahí porque tienen mayores bonos por venta. O sea, por ejemplo, el verano, que es muy intensivo. Absolutamente, a mí yo estaba bastante metido en temas laborales antes, y me conversaban trabajadores del mundo sindical y me decían, oye, pero ¿por qué no podemos trabajar mucho más en la época de verano en la agroindustria? Ahí es donde tenemos grandes participaciones, la frutilla, todas esas cosas, la frambuesa, y resulta que está acotado esto. Y en otra época del año nosotros tenemos mucho menos pega, entonces como que había todo un tema que ellos mismos lo veían como que ellos estarían mucho mejor, digamos, trabajando intensamente, porque podían ganar mucho más, ¿no es cierto?, además, en esos periodos. Pero al margen de esos casos particulares, uno ve que hay otros que también podrían aprovechar la estacionalidad, por el lado de los trabajadores, ¿no es cierto? Alguien podría decir, oye, ¿sabes qué? Trabajar más intensamente y menos en otro. De repente, yo lo puedo ajustar a necesidades personales que yo tengo. Qué sé yo, estar con mis hijos en las vacaciones, estar más, no ser un padre tan ausente. Y así podemos sacar muchos ejemplos. Ahora, en algunos sectores esto no va a funcionar. Algunos me podrán decir, oye, no, está bien, está perfecto. Pero en aquellos sectores que funcione, dejemos lo que ocurra como mutuo acuerdo de las partes. En otros países, perdón, Fernando, la adaptabilidad también depende del sector. No solamente, claro, entre la relación entre trabajador y empleador, depende del sector esa adaptabilidad. O sea, a ver, en términos generales son normas como generales que se dicen, mira, en Portugal, en Corea son 3 meses, en Portugal 4, en Francia 1 año, y ahí los sectores, algunos se acomodan, digamos, aprovechándola bien, a otros no les sirve mucho. Hay actividades que no son estacionales y uno dice, oye, en las 40 horas hacer el promedio semanal y no voy a poder aprovechar esto. Ahora, pero lo importante es que cuando yo puedo transitar hacia esas situaciones en que yo aprovecho la estacionalidad o de esta mayor flexibilidad, eso es voluntario. Las partes mutuamente lo acuerdan y si no quieren, no lo hacen. Entonces yo no entiendo por qué hay tanta resistencia a veces a avanzar hacia esos estadios en que uno puede promediar en un periodo mucho mayor y que el promedio de la semana, ¿no es cierto?, para hacerlo más fácil, de 40 horas sea en un año. En un año tiene que promedio semana 40. Y en algunos periodos más intensos y en otros menos intensos. Y si no quieren, no lo hacen, ¿ya? Que cada uno lo vea. Y lo podemos hacer a través de... O sea, y eso se puede establecer a través de negociaciones colectivas, a través de negociaciones de grupos de las empresas. O sea, Este es el principal punto que tú ves que... Es que yo creo que dado como está, absolutamente, yo creo que un mes, o sea, 4 semanas es absolutamente insuficiente. Estas estacionalidades que yo te digo no se aprovechan en 4 semanas. Y esta es muy demasiado acotado, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva yo creo que un espacio para poder avanzar dentro del proyecto ya está aprobado, pero hay otras instancias. Yo creo que eso es absolutamente... Y es mirar un poco la evidencia internacional. Pero también viendo lo virtuoso, Fernando, aquí se instaló una mesa tripartita, que era bien inédita respecto a este y otras negociaciones que se dieron con mucha facilidad. Y uno conversa con la ministra, con empresarios, conversa con el mismo mundo sindical, y todos están abiertos, obviamente, que esto se siga conversando. También esa forma de negociar, de llegar a acuerdos, ¿es una buena forma de comenzar? Ah, no, sin duda, no. Si yo creo que, a ver, yo soy gran partidario de los acuerdos, eso no cabe ninguna duda. Pero creo que esto debía haber sido puesto en la mesa con mucho más intensidad. Y mirar un poco la evidencia afuera, si eso es lo que yo estoy diciendo. Miremos la evidencia internacional. Todos hacen avance en flexibilidad. Porque, ¿qué tiene que ver con todo lo otro? Es que con esta mayor flexibilidad
y poder aprovechar mejor la estacionalidad, evidentemente hay aumento en productividad. Y eso hace que esta presión de las 40 horas ya se pueda mitigar por el otro lado y uno pudiese mantener los salarios, si lo que queremos es eso. Tratar de que con estas 40 horas ojalá se mantenga el salario, pero para eso hay que agregarle algo más. Si no le agregamos nada, digamos, o le agregamos muy poco, como este promedio de un mes, los efectos negativos se van a manifestar, expresado en reducción de empleo en una parte, en reducción salarial a través del tiempo, ¿no es cierto? Y dependiendo de los sectores económicos, como decía anteriormente. Y los que están más cerca del salario mínimo, donde no hay posibilidad de ajuste salarial, probablemente van a haber problemas de empleo, digamos. Ahora, en otras partes, por eso es que hay estas cosas, además van acompañados de estas flexibilidades, van con políticas mucho más intensivas de subsidio, de las cotizaciones previsionales, parte las paga el Estado, porque se dan cuenta que hay un efecto negativo en empleo que se podría producir. En la última negociación, por ejemplo, el salario mínimo, que el Estado entró a subsidiar parte de ese aumento, sobre todo en las pymes. Y la ministra dice en algún minuto también ese subsidio se va a acabar y la pyme... No, claro, porque también, a ver, si el Estado tiene recursos limitados y todos sabemos lo que cuesta y vemos los problemas en reforma tributaria, ¿no es cierto? Recaudar más a veces, digamos, es matar la gallina de los huevos de oro, ¿no es cierto? La gente de los capitales mueve internacionalmente, se van para otros lados, al final termina recaudando. Entonces no es fácil la ecuación, pero sí lo quiero decir que al final, para poder imponer y ir más, porque el sistema naturalmente quisiera a la gente trabajar menos, como partí diciendo, pero si uno fuerza la máquina, a veces hay que complementarla con medidas de flexibilidad estas como de jornada, pero también a veces con subsidio y cosas que hagan que el efecto en términos de empleo no sea de lamentar, digamos, o sea, que disminuya el empleo, como decía anteriormente. Fernando, me tocó conversar la semana justamente en este mismo estudio con el presidente de la CUT, quien inmediatamente, ya prácticamente zanjado este tema, están empujando porque se acelere el aumento a 500.000 pesos del sueldo mínimo. Claro, amarrado justamente con lo que estamos hablando, de 40 horas, en una propuesta que el mismo presidente Boric la puso en su plan de gobierno, pero para finales de su gobierno, el último semestre prácticamente, se quiere adelantar un año. ¿Cómo ves tú esa idea? Ayer se lo pregunté a la ministra del Trabajo, dijo, habría que conversarlo con las partes, pero no se comprometió a nada. Claro, mira, lo que pasa es que todos quisiéramos que los sueldos fueran mucho mayores. Yo creo que Chile, digamos, tiene un gran déficit, el nivel de salario en general es muy bajo y por eso hay tremendos desafíos, ¿no es cierto?, en mejorar la productividad, en capacitación, en educación, en dar incentivos para que se invierta, por todos lados, pero no es el tema básico de tu pregunta. Pero creo que hay una necesidad, sin duda, pero el problema está en que si nosotros lo queremos forzar a través de una política que diga, mira, 500.000 pesos el salario mínimo, no cabe una duda que va a haber problemas de desempleo, que va a haber gente que va a perder su empleo. O sea, hay pymes, pregúntale a las pymes nomás, que están al 2 y al 3 en muchos casos tratando de financiar la planilla del mes. Y si le pongo esta presión, por mucha voluntad que tengan, por mucha empatía... A mí me decía la ministra Jara, por ejemplo, hoy día está en 410 el sueldo mínimo y ya el Estado está subsidiando y ese subsidio dura un tiempo. En el fondo, por eso hablar inmediatamente yo creo que hay que bajar un... No, yo lo bajaría absolutamente, la bajaría al piso, y por un buen rato, digamos, en ese sentido, porque la verdad es que, claro, es atractivo, es políticamente aceptado, es muy popular, pero al final los efectos que están detrás, todos nos arrepentimos después, digamos, y eso sería un dato lo que estamos diciendo, sería un dato que ocurriría eso, digamos, que con ese tremendo aumento del salario mínimo que se está postulando, digamos. O sea, yo creo que sería muy irresponsable, digamos, quiero ser directo porque creo que es la única forma de entenderse bien, digamos. Fernando, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica.